En marzo del año pasado se descubrió una fosa común que contenía los restos de bebés y niños en un antiguo orfanato católico en Irlanda. Las tumbas sin marcar eran una práctica común en tales instalaciones dirigidas por católicos en medio de las altas tasas de mortalidad infantil a principios del siglo XX en este país. Esos hogares eran administrados como hostales de castigo para mujeres embarazadas solteras. En Tuam, lo que se sospechó por décadas se reveló por primera vez en los medios en 2014, cuando una historiadora recorrió registros en bibliotecas, iglesias y oficinas. Lo que descubrió fue que entre 1925 y 1961, 796 niños yacían en el espacio que ocupa un tanque séptico del edificio del convento, lugar que ya había sido aplanado y reemplazado por casas en un parque infantil desde entonces. El gobierno irlandés está tratando de decidir si excavar la zona. Nuestros periodistas de France 24 regresaron a la localidad irlandesa, donde las autoridades de este país decidirán el próximo febrero de 2019. Una larga y dolorosa espera para los sobrevivientes del hogar. Mi pantalón no se lavó durante meses y meses. Cuando me lo quitaba, quedaba tieso de lo sucio que estaba. Trataba de esconderme debajo de las cobijas para quedarme dormido, pero no podía por el ruido. Gritos terribles, chillidos horribles, y las religiosas que gritaban, "Ciérrenla". I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. Estas monjas debían supuestamente seguir el camino de Dios, ayudar a los más pobres. En vez de eso, les cerraban las puertas en las narices. And I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Aceptamos todo esto porque éramos impotentes. Ellas tenían el poder. En Irlanda, hasta finales de los años 90, los niños nacidos por fuera del matrimonio eran separados de sus madres y llevados a hogares católicos, financiados por el Estado y administrados por religiosas. Algunos eran llevados a familias sustitutas, otros no lograban salir vivos. En la pequeña ciudad de Tuam, en el oeste del país, se descubren los restos de 796 niños. Aquí, en el mismo sitio en el que antes estaba el orfanato de las Hermanas del Buen Socorro. Los cuerpos están justo aquí, enterrados. Fue aquí donde encontraron la fosa séptica, entre estos muros. Encontraron los huesos allá, donde construyeron las casas. Eran huesos humanos, ¿cierto? Ah, sí, con seguridad. Desde los años 20 hasta finales de los años 60, cada 2 semanas muere un niño en Tuam. Los ángeles olvidados, como se les conoce aquí, han vuelto a aparecer en la muy católica Irlanda. Patrick, Joseph y Walter vivieron 7 años en el orfanato de las Hermanas del Buen Socorro. Todos los días era la misma rutina. No había amor ni juguetes. No había nada de nada. Solo estábamos encerrados en este gran edificio, mirando por la ventana. Los muros eran tan altos que no se veía nada. Era como vivir en una cárcel. Crecimos alejados del mundo. Ya no me acuerdo cómo salí del hogar. No me acuerdo de haber sido llevado donde mi familia sustituta. No me acuerdo de nada. La religión, la Iglesia Católica y el Estado son los responsables del infierno que nos hicieron vivir. Me acuerdo que me llamaban el bastardo. Era el nombre de los niños nacidos por fuera del matrimonio. Cuando mi madre quedó embarazada, tuvo que asumir sola la responsabilidad. Era una pecadora, porque no tuvo que haber quedado embarazada. Como si no fuera suficiente castigar a las madres, también castigaban a los hijos. No era necesario. Catherine Corliss frecuentó la misma escuela. De pequeña se preguntaba por qué esos niños eran tan flacos, vestidos con harapos, porque algunos desaparecían de un día para otro. Décadas más tarde quiere averiguarlo,
y empieza su investigación en el cementerio de la ciudad. Esta parcela de aquí se llama la parcela de Los Ángeles. Aquí es donde están enterrados los niños de Tuam. Recorre los archivos y los mapas de la ciudad. Analiza certificados de defunción. Cientos de muertos, pero ninguna señal de entierro. Me reuní con el guardia del cementerio. Los 796 niños del hogar católico no estaban en sus registros, lo que significa que no están enterrados aquí. Entonces me pregunté, ¿dónde están enterrados? El gobierno termina por aceptar que se tomen muestras científicas. El informe cae como una bomba. Cantidades significativas de restos humanos, niños entre 0 y 3 años, están enterrados en una fosa común. El orfanato de las Hermanas del Buen Socorro. Esta niña nació en 1939. Se llamaba Annie. Tenía apenas 3 meses y murió de epilepsia. Él se llamaba Gerard y tenía 1 mes. Está clasificado como hijo de una criada. Es el nombre que se le daba a los niños ilegítimos. Murió de una infección respiratoria. Muchas de estas enfermedades no eran mortales. Si hubieran sido tratadas a tiempo con los medicamentos y los cuidados apropiados, creo que muchos de estos niños habrían sobrevivido. Entre las víctimas, Marianne Bridget. Peter Murrayan la busca desde hace 3 años. Su hermanita, ambos nacidos en el hogar de Tuam. Él ignoraba su existencia hasta que Catherine Corliss lo contacta. Espero que no esté cerrado. Le pide sin éxito a la justicia el acceso al archivo de su hermana. Hoy trata de probar suerte directamente en la Agencia para la Niñez y la Familia. Es aquí donde fueron transferidos los archivos del Hogar del Buen Socorro, tras su cierre en 1961. Archivo médico, certificado de defunción o de adopción. No tenemos permiso de filmar. ¡Ah, qué sorpresa! Busco a mi hermana, Marianne Bridget. Mire, no hay ni un archivo de Marianne Bridget. ¿Por qué? Nunca hubo un archivo de Marianne Bridget. Estoy impresionado por lo que escuché. Creía que todas las personas nacidas en esta tierra estarían registradas en alguna parte. Fue categórica, pero cuando le pregunté por qué no me lo había dicho antes, a través de nuestros respectivos abogados, su respuesta sonó muy falsa. Las víctimas de Tuam enfrentan la ley del silencio de las instituciones. Sin embargo, bajo la presión mediática, el gobierno termina por reconocer la existencia de una fosa común el pasado mes de marzo. Es realmente muy importante que reconozcamos que todo esto hace parte de momentos extraordinariamente difíciles que nuestro país tuvo que soportar. Un reconocimiento, pero ninguna excusa ni acción concreta. El destino de los restos incomoda a las autoridades. Darles una sepultura decente o dejarlas en esta fosa común. Entonces, Catherine Corliss sigue con su lucha por la verdad. Se sirve de un viejo mapa de Tuam de los años 70. Es gracias a este elemento que se forjó una certeza. Las autoridades sabían que había gente enterrada ahí. Está escrito aquí, y aún así siguen diciendo que no estaban al tanto. Tuvimos que superar obstáculos, obtener acceso a los documentos del condado de Galway. Era evidente que querían esconder este asunto. Lo supera. Es como si el Estado y las religiosas estuvieran aliados. Para muchos, la investigación tuvo que haber comenzado hace unos 50 años. En esa época, los niños de la esquina jugaban con cráneos. La casa de Mary Moriarty está enfrente del área de juego. Una tarde de otoño del 75, intrigada, sigue a uno de los niños. Se cae en un hueco. Alrededor de ella, cientos de pequeñas mortajas. Son bebés muertos al nacer sin bautizar. Era aceptado, así era. El orfanato usaba esta fosa séptica para enterrar a los niños no católicos. Nadie hacía preguntas porque esto no era bien visto. Ya ve lo que quiero decir. Las religiosas dirigían todo. Dirigían las escuelas, las iglesias. En todo daban su opinión. No había mucho que pudiéramos hacer, pero las autoridades tampoco hicieron nada.
La iglesia es todopoderosa. La sociedad irlandesa cierra los ojos. Ningún cura, ninguna religión, ningún vecino. Nadie hablará. ¿Te pegaban? ¿Te daban patadas? Me pegaban en la cabeza. Esta noche, Peter se encuentra con Patrick, otro niño del orfanato. Aún está estremecido por las revelaciones sobre su hermana. Mi deseo más grande sería encontrar a mi hermana, saber dónde está en este momento. Yo no lo sé, pero alguien sí. Me consuela pensar que no se quedó en Tuam. Creo que la vendieron y la adoptaron en Estados Unidos, que le pagaron a la iglesia por esto. Las religiosas eran diabólicas, maléficas, se preocupaban solo por ellas mismas, no tenían nada que hacer con niños como nosotros, no les importábamos, todo lo que les interesaba era el dinero. Se sospecha que las religiosas se dedicaban al tráfico de niños. Así, Peter le sirvió como mano de obra agrícola a un padre adoptivo violento. Nunca entenderé cómo un ser humano puede hacer pasar a otro por algo así. Se quitaba su cinturón en cuero para pegarme en las piernas y en las nalgas. Me quitaba la ropa interior sistemáticamente. Me sentaba en sus rodillas y me pegaba. ¿Por qué? Por nada. Existía una decena de casas maternas como la de las Hermanas del Buen Socorro en Irlanda. Solo algunos sobrevivientes han logrado encontrar a sus madres biológicas. Este es el camino que mi madre tomaba todas las mañanas durante 5 años y medio para ir al orfanato, para venir a buscarme. Pero las religiosas se lo impidieron. Le dijeron que yo iba a ser reubicado. Fue muy triste para ella, porque en ese momento estaba convencida de que probablemente nunca me volvería a ver. Tras años de búsqueda, Patrick Joseph finalmente encontró a su madre en Inglaterra. Ella rehizo su vida en Londres, se casó. No se atrevió a hablarle a nadie de la existencia de su hijo en Irlanda. Se notaba que estaba muy nerviosa porque no sabía lo que le iba a decir. Entonces fui hacia ella y le dije: hola, madre. Esta es la primera foto que me tomé con mi madre, en 1975. Poder abrazarla, darle un beso en la mejilla. Todo era tan maravilloso, y poder decirle a la gente: realmente tengo una madre de verdad. Mi madre biológica sigue viva, la encontré. Como dos extraños, Patrick Joseph y su madre aprenden a conocerse, pero su embarazo sigue siendo tabú. Nunca le contará bajo qué circunstancias quedó embarazada. Los hombres tenían el poder, las mujeres siempre eran las culpables. Como para Adán y Eva. Es la mujer quien muerde la manzana y se la da. Entonces ella es la culpable. Así es en la vida. Siempre es la mujer la que paga el precio. Y los hombres salen liberados. La madre de Patrick Joseph murió en 2012, a sus 88 años, llevándose su secreto a la tumba. Al igual que ella, 35,000 niñas perdidas, como se les conoce, dieron a luz en estos hogares. Mi madre llevó su cruz toda la vida, para nada. Entonces quiero disculpas, y las quiero por escrito, para que pueda volver a su tumba y leérselas, para decirle: no cometiste ningún pecado. Habría sido una madre maravillosa. Me encantaría poder hacer eso. A pesar de nuestras múltiples peticiones, las autoridades irlandesas y las Hermanas del Buen Socorro se negaron a concedernos una entrevista. Hoy en día, Patrick Joseph y los demás niños de Tuam siguen esperando que la comisión investigadora reconozca la verdad. Que un país supuestamente católico como el nuestro haya podido hacerle eso a nuestros ángeles. Yo habría podido ser uno de ellos si no hubiera tenido la suerte de nacer con buena salud. Es una parte de nuestra historia que las autoridades quieren que olvidemos, como si estos niños no hubieran existido jamás. Es horrible. Espero que se disculpen y hagan lo correcto.
Saben muy bien lo que pasó. Tenemos muchos documentos para probar lo que hicieron. Nosotros somos las pruebas vivientes. Todo lo que esperan es que nos muramos. Listo, se arregló el problema. Tenemos lo que queríamos. Nos deshicimos de ellos. Si desea ver nuevamente este reportaje, lo invitamos a visitar france24.com. Los mantendremos informados de nuestro próximo viaje al pasado. France 24.